Bienvenidos y bienvenidas a la segunda clase virtual asincrónica. Les recordamos que pueden visualizar los contenidos en el momento que les resulte más conveniente. Hoy vamos a desarrollar el módulo 2, Reproducción y Mejoramiento Genético. Contamos con la presencia de dos disertantes de gran trayectoria en el área que nos brindarán herramientas en este tema clave para el desarrollo de la producción ovina en la provincia de Buenos Aires. Dará inicio la médica veterinaria María Verano Gómez, quien hará una exposición sobre manejo reproductivo. A continuación, el doctor Daniel Maizón desarrollará la temática Mejoramiento genético en tambo ovino. Les agradecemos por sumarse a esta propuesta de formación y los invitamos a aprovechar las presentaciones. Comencemos entonces con la primera disertación. Hola, ¿qué tal? Bueno, primeramente quería agradecerles por la invitación a la charla que voy a dar en esta clase y para mencionarles que yo trabajo en la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata en lo que es el área de reproducción y de producción ovina y caprina. En la clase de hoy voy a hablar sobre manejo reproductivo enfocado en lo que es el tambo ovino. Para ello, primeramente vamos a hacer un breve repaso de las características reproductivas que tiene la especie ovina. Recuerden ustedes que son animales de poliéstricos estacionales de fotoperiodo de días cortos, o sea que van a tener su mayor actividad sexual durante el otoño. Pero esta actividad sexual o época reproductiva puede ser mayor o menor dependiendo de la raza y la ubicación geográfica. Con respecto al ciclo estral, recuerden que tiene una duración de 17 días en promedio y que ovulan hacia el final del estro. Esta ovulación hacia el final del estro es diferente de lo que es en el bovino, en donde ocurre en el metaestro y donde hay manifestación clínica o visual, ¿sí?, de el celo. En cambio, en el ovino, la detección de celo es sí o sí a través de la utilización de los machos, porque no hay visualmente la persona no es capaz de detectar salvo que esté el macho montando. Bien, ahora cuando nos vamos a abocar en lo que es el manejo reproductivo en un tambo ovino, primeramente tenemos que tener resuelto cuál va a ser el tipo de producción que vamos a tener de acuerdo al tiempo de ordeña. Entonces, nosotros podemos decir que podemos tener un tipo de producción estacional, semicontinuo o continuo. ¿Y cuál es la diferencia? Principalmente que la producción estacional y semicontinua, los servicios se van a dar solamente en la época reproductiva y van a tener como objetivo productivo un parto por hembra por año. En cambio, en el sistema de producción continuo, nosotros vamos a hacer un servicio en época reproductiva, pero también fuera de la época reproductiva, de manera de tener una producción de leche a lo largo del año. Y el objetivo productivo acabaría es de un parto y medio por oveja por año. En base a esto, podemos decir que en lo que es el sistema tanto estacional como semicontinua, tienen características particulares. La producción estacional tiene como características que pueden ser consideradas desventajas que la capacidad para el almacenaje de leche es mayor que en lo que es la producción semicontinua o continua, a igual número de hembras totales. Esto que quiere la misma etapa productiva, con lo cual en el momento del ordeño, durante el periodo de ordeño, yo voy a tener que tener capacidad para la producción de esas 100 hembras en el mismo momento. Como veremos más adelante, en el caso del semicontinuo, esto se alarga a lo largo del tiempo. Por otro lado, también tiene como característica que el personal que va a estar abocado a las actividades va a tener un momento del año en donde no va a tener un trabajo específico. Y esto hay que tenerlo en cuenta principalmente en lo que tiene que ver con las funciones del maestro quesero. Y otro dato no menor es el ingreso de dinero que ocurre solamente en el momento en que se hace la venta de leche o quesos y de corderos, que va a ser estacional. En el caso de la producción semicontinua,
vamos a tener como desventaja que vamos a tener lotes de hembras en distintos estados fisiológicos, por lo tanto, con distintos requerimientos nutricionales y nos va a dificultar el manejo. Pero la capacidad de almacenaje va a ser menor que en el caso de una producción estacional. A su vez, si nosotros realizamos la crianza artificial de los corderos, la superficie y las instalaciones van a ser menores que en lo que es una producción estacional, y el personal, como la producción va a estar más a lo largo del tiempo, el personal va a estar con mayor tiempo ocupado. Y el ingreso de dinero obviamente se va a distribuir a lo largo del periodo de ordeño, que va a ser un periodo mayor que en la producción estacional. Ahora bien, cuando nosotros esta teoría de qué tipo de producción vamos a tener en base a la duración del ordeño, lo tenemos que transmitir a lo que es el manejo reproductivo. Recordemos que el servicio es el que nos determina el resto de las etapas, ¿sí? En esta imagen ustedes pueden ver que el ciclo productivo, que es el servicio, la gestación, el momento del parto, la lactancia o ordeño en este caso, y nuevamente la hembra que entra a servicio. Este es un manejo, un ciclo productivo clásico de cualquiera de los tipos de producciones ovinas. Ahora bien, previo al servicio, nosotros debemos realizar el preservicio. Este momento es importante porque nosotros vamos a evaluar a los dos componentes de la majada, a lo que viene a ser las hembras por un lado y los machos por otro. Las hembras dentro de la majada vamos a tener ovejas, hembras o borregas de 2 dientes y borregas diente de leche. Y acá hay una pauta, un punto muy importante. La borrega de 2 dientes es aquella hembra que entra por primera vez a servicio. Por otro lado, la borrega diente de leche es aquella hembra que es puber y que si nosotros deseamos que ingrese a servicio, tiene que tener determinadas cualidades que vamos a ver más adelante. En el caso de los machos, las categorías que se entran a servicio son los carneros y los borregos de 2 dientes. Y es importante tener en cuenta que la realización del preservicio nos permite determinar si tenemos alguna falla o falencia en alguno de estos grupos, porque en ese caso, si nosotros no lo solucionamos, vamos a tener después unos resultados en lo que tiene que ver con la eficiencia reproductiva menor a lo esperado. Ahora bien, ¿qué es lo que hacemos durante el preservicio? En el preservicio se debe realizar al menos 30 días antes de la fecha que nosotros pautamos como inicio del servicio. Lo recomendable es 60 días antes. Y en este momento se realiza la evaluación de la aptitud reproductiva, el descascarriado y el flash, como a las hembras. ¿Y por qué es importante el preservicio en el macho? Porque, como verán más adelante, el macho es el responsable de la mejora genética, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos un macho como calificado como un apto reproductivo, tenemos un macho que nos va a aumentar la eficiencia reproductiva, va a hacer que disminuya el número de porcentaje de machos que necesitamos para el servicio, y es un macho cuyas características son potencia, cueundi, generandi y líbido. En cambio, en el caso de que fuera un no apto reproductivo y nosotros igualmente lo utilizáramos en el servicio, vamos a ver que va a haber un descenso seguramente de la eficiencia reproductiva, principalmente lo que tiene que ver con el porcentaje de preñez. Vamos a necesitar más machos para poder llegar a elevar esa disminución de la eficiencia reproductiva, y esos machos que no son aptos reproductivos es porque tienen alguna deficiencia o falencia en la potencia, ya sea cueundi generandi o una disminución en la libido. La utilización de machos que no son aptos reproductivos van a llevar a pérdidas económicas, ya sea porque vamos a
tratar de aquellos machos que no son aptos reproductivos son machos que presentan hipotencia coeundio generandi y una menor libido. Y esto puede llevar a pérdidas económicas, ya sea por sanidad o por descarte, porque tenemos que comprar animales para reponer a aquellos que no son aptos reproductivos. Cuando realizamos la evaluación de la aptitud reproductiva en un macho, la primera vez es cuando el macho tiene entre 8 y 12 meses de edad, o sea, un borrego diente de leche. Y luego hay que realizarlo todos los años pre-servicio. Generalmente es aconsejable realizarlo en el mes de diciembre y luego post-servicio, o sea, al momento en que se retiran los machos, se le realiza nuevamente la evaluación de la aptitud reproductiva. ¿En qué consiste la evaluación de la aptitud reproductiva en el macho? Como cualquier evaluación clínica, en una reseña anamnesis, en un examen clínico general, en donde nosotros vamos a hacer hincapié, más allá de lo que es la evaluación de todos los aparatos y sistemas, de la condición corporal. Recordemos que un borrego de 2 dientes que entra a servicio por primera vez tiene que tener una condición corporal mínima entre 3,5 y 4, y un carnero una condición de 3,5. Luego vamos a continuar con el examen clínico particular del aparato reproductor, en donde vamos a evaluar todo lo que tiene que ver con testículos, epidídimos, pene, prepucio y, no menos importante, la circunferencia escrotal. ¿Por qué es importante la toma de esta medida? Porque hay una correlación positiva entre la circunferencia o diámetro testicular con el parénquima testicular. Entonces, a mayor circunferencia, mayor parénquima testicular, mayor número de espermatozoides y menor número de anormalidades espermáticas primarias, con lo cual nuestro macho tiene o tendría valores óptimos de seminales en su eyaculado. Nosotros les mencionaba hace un ratito que la evaluación se recomienda hacerla en el mes de diciembre, que estaríamos a inicios de la temporada reproductiva, dependiendo de la raza. En este caso, la circunferencia escrotal mínima que se espera obtener es de 30 centímetros si es un macho de 2 dientes y de 34 si es un carnero. Esto es en razas que son de biotipo lechero, ¿sí? En otros tipos, o sea, en otros biotipos, estas medidas disminuyen un poco. Si nosotros realizamos la evaluación de la aptitud reproductiva en una época que no es en la época reproductiva, podemos encontrar una disminución en la circunferencia escrotal y esto no nos puede llevar al descarte del animal, sino que debemos volver a revisarlo a los 30, 60 días o en época reproductiva para asegurarnos que la circunferencia escrotal es la óptima. Luego, un paso importante es el examen biológico, o sea, la evaluación del semen o eyaculado. Y acá podemos llegar a discutir bastante, pero yo soy de la postura que la evaluación del eyaculado no lleva mucho tiempo ni muchos materiales, ¿sí? Con un microscopio y una platina térmica solucionamos la parte de instrumental. El eyaculado lo podemos obtener ya sea por vagina artificial o por electroeyaculación. Y lo que nos va a permitir, además de condición, de porcentaje de vivos y muertos, de motilidad individual, nos permite evaluar si ese animal no presenta alguna patología que no puede ser diagnosticada de otra manera que no sea por ultrasonografía. Y acá estoy hablando de lo que son las seminovesiculitis o las orquiopididimitis subclínicas, en cuyo caso nosotros hacemos una palpación de testículo y epidídimo cuando hacemos la evaluación del examen clínico particular y no vamos a obtener ningún dato porque es una afección subclínica. Y si fuese una seminovesiculitis, no tenemos forma de realizar la palpación
y podríamos, si tuviésemos un ecógrafo, realizar, sí, una ecografía. Pero nosotros con la simple visualización del eyaculado, analizando el pH, el porcentaje de anormalidades primarias y secundarias y la presencia o no de células de glóbulos blancos, podemos orientar a la presencia de seminovesiculitis o de orquiopididimitis subclínica. Luego viene el examen sanitario, exámenes complementarios en caso de ser necesario y el diagnóstico informe como un animal apto, no apto o diferido, en donde nuevamente ese macho tendría que ser evaluado a los 30 a 60 días para ver si hubo una evolución favorable de los parámetros que nosotros consideramos que no correspondían. Con respecto al examen sanitario, solamente voy a hacer la mención que es obligatorio el diagnóstico de brucelosis ovis, de Brucella ovis, Brucella menditensis y de tuberculosis. Estas dos últimas son enfermedades zoonóticas de denuncia obligatoria. Con respecto a la evaluación de la aptitud reproductiva de la hembra, los pasos son muy similares: reseña y anamnesis, un examen clínico general, en donde acá sí vamos a tener en cuenta que si nosotros vamos a ingresar borregas diente de leche por primera vez, esas hembras tienen que tener una condición de 3,5 y el 75% de peso adulto por lo menos. ¿Y por qué es esto? Porque ese animal tiene que seguir desarrollando y creciendo, con lo cual si ingresa con un peso menor, seguramente va a quedar gestando y va a parir, pero no va a terminar su desarrollo y no nos va a servir para el próximo año cuando sea el servicio. En las borregas de 2 dientes que entran al primer servicio, la condición corporal mínima es de 3,5 y en el caso de la oveja es de 2,75 a 3. El examen clínico particular del aparato reproductor, incluyendo la ubre, exámenes complementarios, diagnóstico e informe, igual que en el caso del macho. Con respecto a la evaluación del aparato reproductor, no es mucho lo que podemos llegar a realizar a nivel de evaluación clínica, ya que tenemos solamente lo que es la región perineal y la ubre para inspeccionar. Las categorías que entran por primera vez a servicio, ya sea borrega diente de leche o borrega de 2 dientes, es importante la inspección del himen persistente, así como si es completo o incompleto, ya que esto nos podría dificultar luego los partos. También tenemos que tener en cuenta la presencia de cicatrices, heridas o cloaca rectovaginal, como se observa en la imagen, que seguramente van a llevar a la presentación de partos distóxicos. En el caso de la ubre es muy importante la presencia, obviamente, de los pezones, pero esto está enfocado en lo que viene a ser la categoría borrega de 2 dientes, que entra por primera vez al servicio. Esta categoría ya tuvo una esquila previa y al no tener desarrollada la ubre, puede ocurrir que el esquilador, mientras está esquilando, corte uno de los pezones. Entonces es necesario que chequeemos, revisemos que tengan los 2 pezones, así como si hay pezones supernumerarios, debería eliminarse la hembra o por lo menos detectar si son pezones funcionales o no, para evitar la presentación de una posible mastitis. Y también, obviamente, a la palpación, la consistencia de la ubre, así como la temperatura, que nos va a dar a orientar sobre o no la presencia de una mastitis clínica. Tanto en machos como en hembras, lo que debemos realizar es el descascarriado o esquila urogenital para permitir un servicio más limpio, y en el caso de que se utilizaran cruzas con razas cubiertas o semicubiertas, el desoje. Luego del preservicio, continuamos con el servicio. El servicio puede ser o se puede clasificar como natural o artificial. Y a su vez, el servicio natural puede ser a campo o a corral. Y si es a campo, puede ser continuo, o sea, los machos y las hembras están todo el año juntos,
o estacionado. Significa que los machos y las hembras solamente se encuentran en un momento determinado y ese momento lo determina el ser humano, no el carnero, ¿sí? Eso es importante tener en cuenta, que somos nosotros los que determinamos cuándo inicia y cuándo finaliza el servicio. Y también puede ser un servicio a corral libre o dirigido, en donde nosotros podemos, a partir de esto, recabar datos sobre la paternidad y la posible producción a futuro. Y el servicio artificial está relacionado con la aplicación de inseminación artificial, que puede ser a tiempo fijo o a celo detectado. En tan bovino, lo recomendable es que el servicio sea estacionado y dirigido. ¿Cuáles son las ventajas? Que al ser estacionado, nosotros lo vamos a estacionar en la época reproductiva, en donde las hembras van a estar en su gran mayoría ciclando. Al ser estacionado, dijimos que los machos y las hembras iban a estar juntos en un determinado momento, pero luego están separados. Y esto es beneficioso porque si los machos están separados al menos 40 metros durante 30 días en donde la hembra no puede ni oler, ni escuchar, ni ver al carnero, cuando uno introduce el carnero al grupo de hembras, va a producirse el efecto macho, que va a, por un lado, sacar a las hembras del anestro, las que se encuentren aún en el periodo de transición, y a su vez sincronizar las ovulaciones. Va a haber un menor desgaste de machos y permite, por un lado, la aplicación de una técnica que es muy importante, que es el diagnóstico de el diagnóstico de gestación por ultrasonografía, y también nos va a simplificar el manejo, tanto en lo que es sanidad, en lo que es parto, en lo que es la alimentación y el ordeño, porque nosotros vamos a tener planificado en qué momento va a estar la hembra. Cuando hacemos servicio a campo, es recomendable no mezclar las categorías. ¿Por qué? Porque los carneros van a gastar su tiempo tratando de que el borrego de 2 dientes no monte a la hembra, pero el carnero no va a estar montando tampoco. Y esto nos va a afectar seguramente de una manera tal que cuando hagamos el porcentaje de preñez, seguramente nuestra cabeza sea menor a lo que nosotros deseamos y tengamos un mayor porcentaje de cola de gestación, porque los animales estuvieron más tiempo peleando al inicio y luego recién después comenzaron a dar servicio. Es por eso que se recomienda que el borrego de 2 dientes esté junto con las hembras adultas, o sea, con ovejas. ¿Por qué? Porque esta categoría tiene un celo más largo y más intenso que permite que el borrego de 2 dientes que no tiene experiencia pueda detectarla y servirla. En cambio, el carnero se recomienda que esté con categorías jóvenes, de ya sea borrega diente de leche, se ingresó al servicio, o de 2 dientes, porque estas categorías tienen un celo más corto y más suave y el carnero sí es capaz de detectarlas y servirlas. Lo que sí hay que tener en cuenta es el tamaño corporal para evitar la presencia de distocias en un futuro. ¿Cuántos machos debemos utilizar si realizamos un servicio estacionado a campo? Bueno, eso va a depender del manejo de servicios. Generalmente se considera que entre un 2 a un 3%, en lo que es la región pampeana, es un porcentaje correcto. De la época de servicio también, y esto es muy importante porque si nosotros realizamos un servicio durante el mes de febrero, o sea, un servicio temprano, seguramente vamos a tener un clima caluroso y húmedo que va a provocar un estrés térmico. En estos casos hay una menor fertilidad, los animales no comen, buscan sombra y generalmente los servicios se dan al inicio o al final del día. También debemos tener en cuenta la distribución de servicios, como veremos en breve, en relación a lo que es el tipo de producción semicontinua. Pero sin importar el número de ovejas, como mínimo necesitamos 2 carneros. ¿Y por qué 2 carneros si tengo, por ejemplo, 10 ovejas? Bueno, porque si un carnero se me lesiona, tengo otro para poder suplantarlo.
Ahora sí, continuando con la etapa de servicio, vamos a ver cómo son los servicios en lo que es una producción estacional o semicontinua. Lo recomendable para lo que es tambo es que si la producción va a ser estacional, el servicio debe durar 45 días. ¿Sí? Recuerden ustedes que en otro tipo de producciones un servicio estacionado dura entre 45 y 60 días. ¿Qué ventaja tiene esto? Es que nosotros vamos a manejar a las hembras por el estado fisiológico. Hembra en servicio, hembra preñada, hembra parida, hembra en lactancia ordeño y hembra seca y nuevamente hembra en servicio. El pico de lactancia va a estar concentrado, pues yo voy a tener a todas las hembras o a la gran mayoría de las hembras en el mismo estado fisiológico. Y esto me va a llevar a que el pico de ordeño también sea concentrado, que era una de las características que les había mencionado anteriormente, en donde nosotros teníamos un ingreso en un momento determinado que está dado por el pico de ordeño, ¿sí? Que a su vez está dado por el tipo de servicio que realizamos. Por ejemplo, nosotros realizamos el servicio del 1 de marzo al 14 de abril. Los partos inician el 1 de agosto. Considerando que la cabeza de parición sea de alrededor del 70%, vamos a tener un pico en los primeros 45 días que me va a dar lo que son la etapa de ordeño. Ahora bien, en el caso de la producción semicontinua, nosotros vamos a manejarnos por lotes. Entonces, el servicio va a durar alrededor de 20 días, ¿sí? Un ciclo estral. ¿Qué desventaja tiene esto? En que vamos a tener animales que van a estar en distintas situaciones o estados fisiológicos. Algunas hembras estarán en servicio, otras ya estarán gestando, después estará algún grupo pariendo, otra en lactancia o ordeño. Pero, ¿qué ventaja tiene? Es que el pico de lactancia no se concentra. Vamos a tener un periodo de ordeño mayor en tiempo, aunque la curva va a ser menor. Por ejemplo, vamos a dividir la majada en dos lotes, el lote A y el lote B. El lote A inicia el servicio el 10 de febrero, 20 días, 1 de marzo. El lote B inicia el servicio el 20 de marzo al 10 de abril. O, si yo utilizo el diagnóstico de ecografía, las hembras del lote A que quedaron vacías diagnosticadas por ecografía, las puedo introducir luego con el lote B. En el caso del lote A, los partos van a iniciarse a partir del 10 de julio aproximadamente y 20 a 30 días más tarde los partos del grupo del lote B. Entonces vamos a tener el lote A con un pico de lactancia y el lote B con el otro pico. Como pueden observar ustedes, si hablamos de ordeño, la curva se me achata, pero se me alarga en el tiempo en comparación con lo que es la producción estacional. Luego del servicio viene la gestación. En este periodo, como recordarán, la gestación del ovino tiene una duración de aproximadamente 5 meses y acá es importante realizar lo que es la medición de la condición corporal, el diagnóstico de gestación, la esquila preparto u urogenital 30 días previas a los nacimientos y en caso de ser necesario el flashing preparto para una mejora en lo que es la producción de calostro. El diagnóstico de gestación lo realizamos en lo que es tambo 25 a 30 días de finalizado el servicio y en ese momento también podemos medir condición corporal para ver cómo las hembras sobrellevaron el servicio. El diagnóstico lo vamos a realizar por ultrasonografía, tanto rectal, transrectal como abdominal, dependiendo el ecógrafo, y lo que se va a diagnosticar es una hembra vacía, preñada. En el caso de las preñadas también podemos delimitar si es una gestación simple o múltiple e incluso si es una gestación que corresponde a la posible cabeza de parición o cola de parición, ya que podemos determinar la edad gestacional.
Y esto es importante principalmente en lo que tiene que ver con el diagnóstico de mellizos, como pueden observar ustedes acá, o la vesícula amniótica en uno de los cuernos con el embrión, y en el otro cuerno vamos a observar la vesícula amniótica con el otro embrión. Recuerden ustedes que lo que son las razas de biotipo lechero son prolíficas, por lo cual debería ser un número importante de hembras melliceras que tengamos en la majada. ¿Y por qué yo recomiendo el uso de la ultrasonografía como diagnóstico? Porque por un lado nos permite obtener datos de eficiencia reproductiva, ¿sí? Porcentaje de preñez, porcentaje de aborto, porcentaje de vacuidad, porcentaje de mellizos. Y esto, principalmente lo que tiene que ver con el porcentaje de mellizos, está relacionado con la presencia posible de toxemia de la preñez, con lo cual nosotros debemos hacer o planificar un manejo diferencial alimenticio cuando sabemos que tenemos una majada con un alto porcentaje de mellizos. ¿Cuál es el porcentaje ideal de gestación en un servicio estacionado de 45 días? En lo que es categoría borrega de 2 dientes y oveja del 95%, y en la borrega diente de leche del 75%. Como ya les mencioné, es muy importante el diagnóstico de gestaciones múltiples para un manejo diferenciado alimenticio y evitar la toxemia de la preñez. Un punto importante dentro de la gestación es lo que tiene que ver con muertes, con la muerte embrionaria y el aborto. Yo no voy a hablar en esta clase de las posibles causas, simplemente es para que lo tengan en cuenta, lo que es muerte embrionaria temprana o tardía y el aborto a partir del día 35 hasta el parto con la expulsión del feto y de sus membranas. Generalmente no se ven por la presencia de predadores, ¿sí? Pero es un dato a tener en cuenta. ¿Cómo sacamos el porcentaje de abortos? A partir del diagnóstico de gestación, que en donde vamos a tener el número de hembras preñadas dividido el número de hembras paridas por 100. Si nosotros tenemos un porcentaje de abortos entre 3 o menos, se puede decir que es luz verde, está todo bien. Si en cambio tenemos un porcentaje de aborto entre 3 hasta 5, ya hay que empezar a prender las luces de que algo está pasando. Y un porcentaje de aborto mayor a 5, realmente estamos en un problema que debemos tratar de identificar cuál es la causa para abordarla de la manera correcta. Uno de los últimos puntos que quería mencionarles es la alimentación durante la gestación. Cuando nosotros hablamos de la gestación, podemos dividirla en 3 tercios. En el primer tercio, en donde no hay un gran desarrollo ni fetal, ni de la glándula mamaria, ni reducción de la capacidad ruminal, debemos pensar en hacer reservas corporales para lo que tiene que ver con el último tercio de gestación y el inicio de la lactancia. En el segundo tercio de gestación, en donde hay un desarrollo placentario, hay que pensar en ese crecimiento, así como en el inicio del crecimiento de la glándula mamaria. Y en el último tercio de gestación debemos recordar que es donde crece exponencialmente el feto y en los últimos 15 días la glándula mamaria se desarrolla y comienza la producción de calostro, que es el primer alimento que va a obtener el cordero. En este cuadro simplemente para que ustedes vean la diferencia que hay de los requerimientos de una hembra con un solo feto, que es la línea azul, de una hembra mellicera. La diferencia es del 64%. Y recuerden ustedes que en este último tercio de gestación tenemos una disminución en la capacidad ruminal dada por el aumento de tamaño del útero por la presencia de 2 fetos, con lo cual la alimentación que nosotros le brindemos debería estar acorde para tratar de cubrir esos requerimientos. No menos importante, en los 30 días antes del inicio de los partos, vacunar a las hembras con anticlostridiales que incluya la vacuna antitetánica para que puedan producirse los anticuerpos para que luego sean tomados a través del calostro por el cordero. Con respecto al manejo del parto, que sería la última etapa,
podemos decir que las pariciones pueden realizarse en potreros, en los cuales deben ser espacios en terrenos altos que tengan agua y alimento, reparos naturales y que sean de fácil acceso y recorrida por parte del personal encargado. Estas mismas pautas se dan para lo que son los corrales de parición, en donde también tenemos que tener en cuenta la presencia de comederos y bebederos para poder realizar la alimentación correcta, tanto de principalmente lo que es la madre, y el uso de parideras, que en Argentina no es tan común, pero que puede realizarse. Las parideras pueden ser simples, como se ve en la imagen superior, o colectivas, como se ve en la imagen inferior. Acá lo importante y no menor es la sanidad, porque en donde nosotros tenemos una alta carga animal y ocurre alguna afección, por ejemplo, de una enteritis, puede ser que contagie al resto de los corderos, provocando una alta mortandad y nos lleve a una disminución posteriormente luego del ingreso económico por la falta de corderos a la venta. Al momento del parto, como con cualquier especie, no hay que molestar, solamente prestar atención que el parto sea autóxico, que no dure más de 2 horas y que luego del nacimiento el cordero se pare y mame a los 30 minutos, de manera de que calostre y tenga las defensas mínimas necesarias para su sobrevida. Sí es importante la desinfección del ombligo, porque si no, la ónfaloflebitis que podemos no observar, a los 10-15 días pueden llevar a la muerte de ese cordero. Y eliminar la placenta para eliminar también la presencia de predadores. Acá simplemente le quería mostrar unos registros de un tan bovino, en donde a lo largo de 3 años se puede observar cómo la composición de la majada cuando recién iniciaban, era principalmente de corderas y luego comenzó a haber un aumento mayor en lo que es la categoría oveja. El porcentaje de preñez, como pueden observar ustedes, en las categorías oveja y borrega ronda entre el 30 y el 100%, mientras que en corderas es menor, alrededor del 65 y 75%. La prolificidad es bastante alta, alrededor de el 2.2, perdón, en oveja, disminuyendo en borrega dependiendo el año, lo mismo que en cordera. Pero en líneas generales, si nosotros hacemos un promedio de las categorías, la prolificidad ronda alrededor del 2.8%. Y como pueden observar acá, cuando iniciaron las actividades en este tambo, tenían un alto porcentaje de corderos muertos durante los primeros 10 días. Y luego, con ajustes de manejo principalmente, se descendió al 10% y actualmente está entre el 5 y 6%. En resumen, debemos planificar las etapas, determinar el tipo de servicio y de duración, correlacionar todo esto con la oferta forrajera, utilizar diagnóstico de gestación por ultrasonografía para un manejo correcto en las etapas siguientes, aplicar la sanidad en el preservicio y la vacunación en las hembras en gestación, y lo más importante considero yo que la identificación, registro y toma de datos para el posterior análisis. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Mi contacto es verano@fcb.unlp.edu.ar. Pueden escribirme sin ningún tipo de problema para cualquier duda o consulta. Y los dejo ahora con la charla de Daniel. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Verano, por el paso. Y muchas gracias por la invitación a participar de este curso. Este es un tema álgido, no es tan agradable como la reproducción. El mejoramiento genético tiene más que ver con estadística y con estadística aplicada a la genética cuantitativa. Y esperemos que
la charla sea amena. Yo soy investigador del INTA y docente de la Universidad Nacional de La Pampa. En mejora genética, cuando hablamos de generar un cambio, tenemos que tener cuidado de que ese cambio realmente genere mejora genética. ¿Cuándo realizamos un cambio? Bueno, cada vez que seleccionamos un conjunto de individuos. Y lo que esperamos es que el beneficio de esos cambios no solo se vean en el corto plazo, sino que más bien en el largo plazo. Y hay un montón de factores en el mejoramiento genético que llevan a restricciones de lo que podemos hacer. Y la parte social es la que cada vez nos invita más a prestar atención a que todo sea sustentable y que no genere conflictos ambientales. Desde ese punto de vista, es importante mantener la diversidad genética en la población en la que estamos seleccionando. Y este es un conflicto, la diversidad genética, porque a veces partimos de muy poca diversidad genética, en especial en ovinos lecheros que producen en la Argentina. Entonces, estos cambios deben que ser fundamentalmente interesantes a futuro, y las razas localmente adaptadas, obviamente nosotros no tenemos razas locales, sino que tenemos razas localmente adaptadas, son las que deberían jugar un rol central. Las etapas en el mejoramiento genético son más o menos las siguientes. Ponzoni las describe en 1988 diciendo que lo primero que hay que hacer es definir el objetivo de mejoramiento. O sea, ¿qué es lo que quiero mejorar? Quiero mejorar producción de leche, quiero mejorar la producción de sólidos, quiero mejorar la parte reproductiva, la fertilidad. Obviamente, el conflicto en el tambo ovino en provincia de Buenos Aires pasa por el nivel productivo. Si el nivel productivo se pudiera aumentar un 50%, seguramente las unidades que actualmente se están desarrollando serían más sustentables desde el punto de vista económico. Ahora vamos a ver que para poder lograr eso, hace falta planificar un programa de mejoramiento genético con este objetivo. Ahora, ese objetivo, que en principio puede ser fisiológico, litros de producción, pasa a ser económico. Y esto ayuda a generar lo que llamamos los criterios de selección, que es lo que tenemos que medir en los individuos para poder hacer la mejora genética. Luego que tenemos estos registros de producción medidos bajo un control lechero, seguramente vamos a tener la oportunidad de estimar valores de cría y elegir reproductores. Entonces, en la charla lo que vamos a tratar de cubrir es qué es la cría selectiva o qué es la selección, o para poder entender lo que es el mejoramiento genético en el tambo, qué son los valores de cría y qué es una diferencia esperada en la progenie, o como en lechería en Argentina se la llama HTP, habilidad de transmisión predicha, y cómo seleccionar a nivel predial. Pero no nos podemos olvidar de nuestra ecuación de beneficio o ecuación central del mejoramiento genético, que es la respuesta genética anual, que depende de la intensidad de selección, de qué tan bueno sea nuestra predicción de valor de cría, de la variación genética y del intervalo generacional. Identificar animales superiores, que sean mejoradores, parece simple, pero en el tambo nosotros tenemos el conflicto que quien más transmite, porque se aparea, como recién vimos, con un número mayor de hembras por año, es el macho. O sea que el que más hijos tiene durante el año es el macho. Con lo cual, el que deberíamos identificar mejor como calidad genética para producción de leche es este individuo que no produce leche. Entonces, lo deberíamos evaluar a través de sus hijas.
para lo cual deberíamos tener buenos registros genealógicos y en la cual habría que hacer selección de estas madres, pero también de una manera objetiva. Entonces, cuando usamos estos padres que están evaluados ampliamente, tenemos que tener cuidado con la consanguinidad y tener presente que en general la mejora genética se realiza normalmente en un núcleo y que desde ese núcleo, que sería, no tiene que ser un establecimiento, sino que son un conjunto de establecimientos que comparten información, y desde ella se transmitiría a través de reproductores la mejora de estos animales superiores a los estamentos basales que comprarían los machos desde estos centros y los usarían para generar los reemplazos. Fíjense que en el año 84 ya Everest hace una separación de qué tan importantes son los padres. Bueno, los padres de padres, o sea, los padres que están aquí adentro, que van a tener hijos padres que se van a mantener aquí, representan el 43%, son 43% de la mejora genética se hace a través de ellos. Y las madres de padres explican el 33%. O sea que el 76% del mejoramiento genético se explica por los animales que están en el núcleo. Solo el 24% queda por fuera. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que para hacer mejoramiento genético hay que identificar el esquema que nosotros querramos hacer. Ese esquema está basado en registros, en mediciones que hay que realizar sobre los animales de la población para poder luego hacer mejoramiento genético. Veamos. Lo más probable es que tengamos un núcleo abierto donde indirectamente se hace una prueba de progenie en un tambo, o cuando estamos pensando en el sistema de producción en tambo, y hemos elegido una raza o cruza. En general, en Argentina hay animales de tipo frisón que han sido importados durante los años 80 y que se han estado extendiendo. Y, por ejemplo, en Anguil, donde yo trabajo, se desarrolló una raza sintética que es una que se llama Pampinta, pero que es en un 75% frisón en origen, pero que el proceso selectivo, luego que se logró adaptación cruzándola con Corriedale, fue hacia el estándar frisón, con lo cual muchas veces es difícil diferenciar una de otra. Ahora, ¿qué características nos importan? Bueno, nos importa la heredabilidad, la dificultad de tomar registros fenotípicos, el nivel tecnológico asociado a esa especie y el nivel de organización para tomar registros. Esto que parece trivial es importante. Si nosotros lográramos organizarnos para tomar registros fenotípicos, en esto la gestión de la provincia de Buenos Aires ha estado haciendo a través, en su momento, de la ley ovina y a través del ministerio, ha hecho un esfuerzo enorme en lograr tener lactómetros y transferir esos lactómetros y los equipos con lactómetros para que en los distintos tambos de la provincia de Buenos Aires se lleven controles lecheros. Estos controles lecheros, que son la medición objetiva, una vez por mes o una vez cada 40 o 45 días, son fundamentales para poder poner en pie un programa de mejoramiento genético. Sin este punto inicial, no podemos seguir con la predicción del mérito genético, que se hace hoy en día
de muy distintas maneras. Incluso ya se está incursionando en la genómica. Nosotros para resistencia a parásitos, en la Mesopotamia, trabajando con una raza que produce carne y fibra, Corridel, estamos realizando las primeras evaluaciones genómicas a nivel experimental dentro de una majada que está siendo seleccionada por resistencia a parásitos. Y luego, una vez que tenemos la evaluación genética, hay que transmitir esta mejora de la punta de la pirámide hacia la base, tratando de evitar consanguinidad, que para eso hay que tener registros genealógicos. Y cuando pensamos en un programa de mejora donde realmente podemos realizar todo esto, tenemos que tener en cuenta que la experiencia de países que han avanzado más rápido, posiblemente por tradición, en la mejora genética del ovino dentro del tambo, se han encontrado con un montón de conflictos. Esos conflictos que hacen ineficiente el proceso de selección, que desde un punto de vista teórico nos podría dar una muy buena respuesta en mediano plazo, de manera interesante, no es tan así. ¿Por qué? Bueno, porque hay muchísimas causas involuntarias de rechazo. Las causas involuntarias de rechazo pueden ser reproductivas, mastitis, otras causas sanitarias, mortandad, conflictos de adaptación de algunos animales por su temperamento al ordeñe y algunos animales que no son fáciles de ordeñar, o sea, no tienen facilidad de ordeñe. Este conjunto de principales características registradas en tambos ovinos, generalmente en España o en Italia, que es donde hay, pero principalmente en España, donde hay programas un poco más avanzados, así como en Italia, hacen que el proceso, a pesar de que en los papeles cuando uno lo planifica parezca simple, no lo es tal. Salvo cuando tenemos causas voluntarias de rechazo, es cuando podemos hacer selección. ¿Qué significa? Si yo tuviera un 50% de causas involuntarias, solo puedo seleccionar sobre ese 50% que me queda. Pero esto hace que la intensidad de selección sea menor. Entonces, el progreso genético anual o la respuesta genética anual va a ser menor. Esto asociado a faltas o errores de registros. Hoy la genómica permite recuperar algunos registros de paternidad que antes se perdían, pero eso tendría un costo que muchas veces no es equivalente. Dentro de INTA, Nicolás Giovannini en Bariloche está haciendo un estudio genético-económico de si es eficiente o no hacer selecciones genómicas desde el punto de vista económico aplicado a la mejora, en ese caso particular, del amerino. Ahora, cuando nosotros pensamos en un carácter fenotípico, ¿por qué podemos hacer selección? Lo podemos hacer porque Fisher, el mismo Fisher de estadística, allá por el año 18, más de 100 años atrás, generó un modelo que luego se llamó el modelo infinitesimal, en el cual asumía que la distribución fenotípica, por ejemplo, si esto fuera la curva de la distribución de la leche producida a nivel nacional por la población de ovinos lecheros, supongamos, tiene distribución normal. ¿A qué se debe ese efecto? Bueno, ese efecto se va a deber a un número infinito de genes cuyo efecto final se ve desviado por cuestiones ambientales. Entonces hay un efecto aditivo que suma y un efecto ambiental que genera un pequeño desvío. En humanos, Elston y Stewart en el 71 empezaron a proponer el modelo finito, un modelo con un poco número de genes. Ese modelo se utiliza y se desarrolló en humanos, se ha tratado de hacer alguna aplicación en animales, pero no ha sido exitosa
porque básicamente el modelo infinitesimal que se utiliza es bastante eficiente, a pesar de que es un modelo de caja negra, porque efectivamente qué genes están actuando uno no lo sabe. Postular que hay infinitos genes que afectan a la respuesta genética también es un supuesto teórico estadístico que es fácil de rechazar desde el punto de vista filosófico o biológico incluso, pero la evidencia en muchas poblaciones, por ejemplo, por nombrar una, la raza Lacón, a fines de los años 50, principios de los 60, se enfrentaba con el conflicto de ser la raza lechera que hacía a la producción del queso Roquefort. Esta raza Lacón en ese momento tenía una lactancia de muy poco tiempo, unos 120 a 140 días, y una producción que estaba por ahí, 160 litros en una lactancia. Y se enfrentaba a la dificultad de hacer selección o hacer cruzamientos. Y en ese momento se pensó incluso en cruzar con animales frisones que tienen origen en Alemania. Bueno, la postura fue: hacemos mejoramiento genético, descansamos en el supuesto del modelo infinitesimal y pasaron de una producción baja a una producción de más de 320 a 340 litros 30 años después. O sea, la selección realizada sobre una gran población de manera metódica es eficiente. El éxito del Alacón con la selección no es el único caso empírico en el cual se muestra que, a pesar de que el modelo infinitesimal es caja negra, está captando la señal genética que permite elegir los mejores reproductores. Y detrás de esto, el fenotipo, que es lo que medimos, uno piensa que hay genotipo más ambiente, como les había mencionado, y que hay variación, que con esta medición fenotípica y la variación dividida en el componente genético, en el genético aditivo en particular y los demás, se permite definir parámetros, dos parámetros importantes en las poblaciones. Uno es la heredabilidad y el otro es la repetibilidad. La heredabilidad, h al cuadrado, me permite saber cuánto de la variación total se debe al componente genético aditivo. O sea, cuánto de la diferencia que hay entre un carnero y otro, desde el punto de vista promedio de producción de sus hijas, se debe a la parte genética y cuánto se debe al componente ambiental. En cambio, la repetibilidad tiene en cuenta toda la parte genética más el ambiente permanente. O sea, todos los efectos que han permitido que el desarrollo de algunos animales sea distinto al de otros. Al ser este componente genético más ambiente permanente, muchas veces se lo llama el componente animal, y permite saber en promedio cuál va a ser el valor que repite de lactancia a una oveja en su siguiente lactancia, y en particular si se mantiene el ambiente. Y esto es importante para seleccionar dentro del establecimiento las ovejas si uno tuviera datos fenotípicos, o sea, controles lecheros. Por ejemplo, el valor reproductivo de un individuo se puede estimar con este valor de heredabilidad y el número de observaciones propias, si fuese una oveja en el tambo, o, modificando levemente esta ecuación, ajustarla para el promedio de los hijos, si uno quisiera seleccionar padres. O la que se llama la capacidad productiva real, que es cuánto produce realmente o cuánto se puede esperar que produzca en promedio en una siguiente lactancia una oveja, cuya precisión va a mejorarse en la medida que el número de lactancias sea mayor. Estas eran dos herramientas básicas que se utilizaban como índices de selección en otro momento y están basados en estos dos parámetros. La gran cantidad de herramientas estadístico
genéticas desarrolladas a lo largo del tiempo han permitido sofisticar estas ecuaciones. Pero básicamente se sigue basando en lo mismo, en tratar de ponderar cuánto de la diferencia entre el registro de un individuo y el registro medio de esos individuos a los cuales él pertenece se debe al componente genético o se debe al componente animal. Ahora, para darles una idea de qué consideramos en heredabilidades, la heredabilidad como es un cociente sobre el total, podría variar entre 0 y 1, pero generalmente va a variar mucho menos. Va a ser valores bajos, por ejemplo, las características reproductivas suelen ser menores a 15%. Uno puede pensar que, por ejemplo, el partos dobles o partos triples tienen una heredabilidad de 0.02, o sea, un 2%. Con lo cual, la heredabilidad del 2% significa que la diferencia entre una oveja que tiene un primer parto doble y una que tiene un primer parto simple, en un 2% es genético y en un 98% ambiental. Con lo cual, si yo elijo solo por mirar el fenotipo, estoy eligiendo por el ambiente. Estoy seleccionando ambiente. ¿Para qué pasa? El ambiente desaparece cuando se forman las gametas. Solo pasan genes con efectos aditivos y algunas interacciones. Con lo cual, si yo quisiera realmente mejorar por producción de mellizos, tendría que hacer una medición objetiva o una estimación de valor de cría. Y eso me permitiría seleccionar por genética. ¿Se obtiene rápidamente? Bueno, posiblemente no, porque al ser solo un 2%, la respuesta va a ser más lenta, pero lo que tiene de bueno este efecto que capturan los modelos genéticos a través de esta caja negra es que es acumulativo. O sea que el supuesto de que en la medida que uno va haciendo un proceso selectivo cambia la media, o sea, el promedio va cambiando, haría que la probabilidad de partos dobles vaya aumentando. Y yo, que ya soy una persona con algunos años, pienso, si se hubiese iniciado hace 20 años atrás un proceso selectivo con alguna ponderación para partos dobles dentro de la majada o dentro de una determinada majada, hoy, en vez de ser, por ejemplo, como en las frisonas, que son 35% de partos dobles, a lo mejor tendríamos un 50 o 55. ¿Es un cambio? Y bueno, sí, es un cambio, porque va a haber más corderos para vender y también más hembras sobre las cuales realizar presión de selección. Y después hay otros que son de tamaño mediano y algunos que son altos, que en general son los estructurales, que no es nuestro caso. Y algunas esqueléticas o anatómicas superan el 50%. Solo como un detalle, el peso al nacer en los bovinos para carne es alrededor del 0.45, 0.50, o sea que es una característica estructural que es bastante alta. Pero la producción de leche varía y depende de cuánta influencia tiene el ambiente en el sistema y cómo varía de un año a otro el ambiente sobre los cuales se alimentan los animales. En la lechería de bovina, en Estados Unidos a lo mejor la heredabilidad para producción de leche puede estar en 0.27, 0.28, pero las estimaciones que hemos realizado en Argentina la marcan por debajo del 0.15, o sea, la mitad. O sea que hay mucha más influencia ambiental. Para ver esto, les voy a mostrar unas estimaciones de heredabilidad que se realizaron usando 3 o 4 test days, o sea, no todos los de una lactancia, sino que solo 3 o 4 de ellos. Esto es una versión disminuida o reducida que permite hacer más eficiente el uso de los recursos, en especial cuando los recursos tienen que viajar a hacer los controles lecheros, versus una en la cual se usaron todos. Y ustedes pueden ver que hay alguna diferencia sustancial. Pero las heredabilidades son altas. Esto lo hizo Barillet en Francia con Lacan.
Ahora veamos qué registramos nosotros de estos datos fenotípicos en una majada experimental, que es la majada Pampinta, que se mantuvo productiva desde mediados de los 90 hasta hace unos pocos años. Y en particular lo que se había logrado con este artículo, que fue motivo de la tesis de Stazionati hace unos cuantos años atrás, en el 17. Acá tenemos 5 características, ¿no? La producción de leche, grasa total, proteínas total, grasa porcentaje y proteínas en por ciento. Y esto es la cantidad de animales en los cuales se obtuvo registros completos en 210 días de ordeña. Y nosotros tuvimos una media de 1 litro día, o sea que a nosotros nos generaba una producción de unos 210 litros promedio al año una oveja en producción. Y usamos 210 días porque era el largo promedio de nuestras ovejas. Había ovejas que se las podía ordeñar sin bajar el 0,3 litros días hasta 250 días, pero había otras que a los 130, 140 días la producción de leche bajaba por debajo del 0,3 y la decisión era secarlas. Pero bueno, esto que va a quedar en la presentación les va a permitir, y que está en el artículo que también les he pasado, les va a permitir ver que evidentemente el porcentaje de grasa y el porcentaje de proteína es bastante alto, o sea que es una leche con muy buenas posibilidades para hacer quesos. Y acá tenemos una oveja que tuvo un máximo de 2,2 litros. O sea que produjo más de 430 litros en la lactancia. Cuando medimos la repetibilidad, o sea, hicimos la estimación con un método moderno, no con el índice que pasé anteriormente, las repetibilidades están muy altas, lo cual es bueno porque permite hacer una buena predicción de la futura con 2 ordeñes, y si uno piensa que una oveja la puede estar utilizando 7, 8 lactancias, ya poder hacer una presión de selección sobre la segunda o la tercera lactancia con buena precisión es importante. No solo por cuál se queda, sino por cuál deja hijas. Y nosotros hacíamos el MSC, que es, hacíamos el test Mastiti California. O sea, y lo medíamos cada vez que hacíamos control lechero, con lo cual tenemos una medida que tiene una heredabilidad de 0,20 que podemos utilizar de manera simple, sin hacer recuento de células somáticas, a través del test Mastiti California, y en la unidad experimental explicaba el 20% de la variación, o sea que se puede hacer mejora genética y se podría, bueno, en este caso es repetibilidad. Vamos a ver ahora cuánta mejora podemos hacer. Las heredabilidades fueron ciertamente un poco más bajas, y eso que de repetibilidad era 0,2, en realidad el componente genético es de 0,10, o sea que el 10%, pero el 10% es un buen número para hacer mejoramiento genético si se hace una evaluación genética. Se puede seleccionar, la característica por la que mejor se podía seleccionar, según la variación que teníamos, era la grasa por ciento, y las otras no están muy mal, porque 0,21, 0,20, 0,23 se podría incrementar desde el punto de vista potencial estas si se hiciera mejoramiento genético. Ahora, como dijimos anteriormente, un programa de mejora genética implica una serie de pasos, desde definir perfectamente el sistema de producción, los objetivos de cría, generar un sistema de registros, determinar los criterios de selección para hacer la predicción de los valores de cría, predecir
esos valores de cría y luego generar una selección de cuáles son los animales que van a dejar descendientes, usar eso no solo internamente, sino para hacer difusión de esta mejora, y luego controlar la diversidad, reevaluar y volver a redefinir el sistema si fuera necesario. O sea, todo este ciclo es complejo de hacerlo circular, pero no es imposible en la historia del ser humano, ya que cuando uno ve las tendencias genéticas, o sea, cómo cambia el promedio del potencial genético de una población, como la que yo les mencioné, la LACOM, en 30 años, donde se logra duplicar la producción de leche, uno dice, bueno, pero en 30 años, pero 30 años pasan rápido, cuando hay un sistema estable de producción y los actores se mantienen en función. Por ejemplo, en producción de leche bovina, así debería ser, y en producción de leche ovina, actualmente en la provincia hay una muy buena cantidad de tambos que podrían eventualmente entrar en el círculo este virtuoso de la mejora genética y, por qué no, empezar a cambiar el valor promedio de producción. Cuando nosotros hablamos esto nuevamente en este sentido, hoy tenemos posibilidades de hacer intensidad de selección, todo esto, bueno, lo más conflictivo a veces puede ser la variación, que hay que ver cuánta variación tenemos. Y la varianza genética aditiva se la puede controlar. Hay muchas estrategias para ver cómo aparear los individuos para que sean más eficientes. Una leve restricción de nuestros sistemas es que a veces la inseminación artificial no es tan eficiente, pero individual e independientemente de eso es muy posible realizar mejora. La exactitud, hoy nosotros desde INTA brindamos un servicio que se llama ProOvino. El ProOvino, nosotros tenemos un ProOvino lanero o para fibra, el ProOvino para carne y el ProOvino para leche. Y nosotros hemos realizado durante un tiempo, lo escribo por las dudas, ProOvino, a veces le ponemos 2O, es el ProOvino, que es un programa de evaluación genética de reproductores, donde lo que cobra el INTA es una parte muy pequeña del beneficio que da. Y lo que hemos visto, que también se podría ver en leche, pero se lo ha visto en fibra, es que un solo dólar de inversión a nivel del productor vuelve en el que acopia la lana o el que le vende la lana multiplicado por muchas veces. Y acá podría ocurrir lo mismo. La mínima inversión a nivel del productor se va a ver reflejado en los productores de queso y eso en el mercado. Entonces, es un círculo que, si uno lo analiza desde el punto de vista económico, permitiría brindar algunas posibilidades al sistema de producción en tambo ovino. Bueno, nosotros tenemos un grupo en Provino de casi 6 mejoradores genéticos con formación de posgrado que están haciendo estas evaluaciones para muchas especies en ovinos, no solo la merino, sino que también corridel y también la merino doni y la ideal, o sea, y que el potencial lo tenemos y las capacidades para analizar la información están. Lo que nos falta es la información. Solo para recordar lo que era la diferencia esperada en la progenie, sobre la cual se basa la mejora, es que si yo tuviera una población de madres, y estos fueran sus valores genéticos, y las apareara con un
individuo que tiene este valor de cría, o sea que en esta distribución, él está muy arriba, vamos a suponer que esta es la media de la población para producción de leche y este individuo está evaluado casi 2 desvíos estándares o 2 desvíos estándares a nivel superior. ¿Qué es lo que esperaríamos? Bueno, esperaríamos que sus hijas, en promedio, se diferencien un desvío estándar con respecto a la población de la madre. O sea que las hijas cambian su media en un desvío estándar porque el padre estaba muy a la derecha, tenía 2 desvíos estándares. Porque el padre pasa solo el 50% de sus genes. Ahora, esto se debe a que el valor genético de un individuo es la mitad del valor genético del padre, más la mitad del valor genético de la madre, más algo que se llama residuo mendeliano. Y acá quiero destacar algo que a veces frustra un poco a quien tiene pocas observaciones y pocos hijos de un reproductor que aparentemente era bueno. Fíjense cómo este reproductor, que estaba desviado 2 desvíos estándares por arriba de la media de las madres, por segregación mendeliana propia y por segregación mendeliana de las madres, puede tener hijos por debajo de la media de las madres. O sea, hasta 3 desvíos estándares por debajo de él. Con lo cual, en la genética cuantitativa, para que esa caja negra funcione, el número de observaciones es importante. Si el número de observaciones es muy chico, entonces la eficiencia o la precisión que tenemos para captar la señal de los reproductores que son mejores es más tenue y se puede confundir con otra señal que no es exactamente genética o no es exactamente de calidad. Obviamente cuando uno mezcle estas dos, las próximas madres, que van a ser una combinación de una proporción de las hijas y una proporción de las madres actuales, va a hacer que el promedio de las madres no pase a ser el de las hijas, sino que se va a ir moviendo de a poco. Y año a año se va a ir yendo en la dirección correcta. Y cuando yo les comentaba hoy que nosotros hablamos de tendencia genética, es porque pensamos en el tiempo, este sería el nivel genético, y pensamos que a medida que pasan los años, lo que se observa es que los cambios van variando, pero año a año la producción se va incrementando. Esto es lo que llamamos la tendencia genética. Tener una tendencia positiva es bueno para saber que el promedio de los hijos van mejorando. Y esto genera un círculo realmente virtuoso en el cual seleccionar padres jóvenes, hijos de madres buenas, bien seleccionadas y de padres que están probados, lleva a que cuando los transferimos a las explotaciones donde no se llevan registros, estos carneros generen mejora genética. Bueno, y un poco esto viene a cuento para explicarles lo que suele suceder en la medida que aumentamos el número de hijos. Por ejemplo, miren una característica reproductiva. En la medida que aumenta el número de hijos, tenemos una precisión que está cercana al 71%, a 0,71. ¿Qué es lo que me está prediciendo esto? Esto me predice mejor el valor promedio de cada carnero para la característica que fuera. No me predice la variación. La variación siempre va a ser el 50% de la varianza genética que tenga el carácter. Pero un carácter lechero, por ejemplo, ya con 20 hijas, un toro se podría evaluar con .70 y si tuviera 80 hijas, la precisión sería 90, con lo cual estaríamos muy seguros de su valor genético, aunque la variación del espermatozoide que va a dar lugar al nacimiento de un hijo no lo podemos predecir, porque eso es una cuestión de azar. Y yo les mostré cómo esa segregación mendeliana nos va a dar un montón. Pero si vamos moviendo la media, cada vez van a estar con mejor nivel genético. ¿Qué podemos hacer para
aumentar la respuesta teniendo en cuenta la intensidad, y bueno, hay que tener una muy buena capacidad reproductiva, hay que cuidar y hacer los manejos que Verano nos indicó anteriormente para mejorar el éxito reproductivo y también disminuir al máximo la mortandad. El intervalo generacional. Bueno, en el intervalo generacional la selección genómica juega un rol importante, porque particularmente en leche, si nosotros seguimos un sistema tradicional en el cual el carnero crece, alrededor del año y medio comienza a aparearse, un año después tiene hijas que siguen creciendo y se aparean, y entonces a lo mejor a los 4 años y medio, 5, recién tenemos cerradas las primeras lactancias de sus hijas, con lo cual desde que el individuo nace hasta que está evaluado genéticamente por una prueba de progenie pueden pasar 4 años y medio a 5, desde el punto de vista del cuaderno en la planificación. La realidad lleva a que esto muchas veces se retrase un año más. Entonces, es un montón de tiempo. Ahora, si nosotros tuviéramos muy buena información fenotípica y tratáramos de usar la genómica, posiblemente acortemos ese tiempo, porque en vez de esperar 6 años, al año o al nacer, al poco tiempo, podríamos tener el animal evaluado indirectamente, sin ni siquiera que tenga hijas, simplemente por el genotipo que lleva, si esa evaluación genómica se realizó dentro de la misma población, con lo cual sería una forma de incrementar. Esto está teóricamente propuesto y empíricamente demostrado en las poblaciones de bovinos de leche y en las poblaciones de ovinos lecheros en Francia, donde se han notado, y también españoles, un cambio importante en la tendencia genética. Ha habido un punto de inflexión en la medida que se incorporó la selección genómica. Bueno, ¿cuáles son las propuestas que nosotros nos podríamos hacer? Bueno, una es tratar de lograr que este sistema de núcleo funcione, o sea, consolidar un núcleo que haga controles lecheros, buenos registros genealógicos, que alimente bien los animales y que haga un control oficial. Porque, ¿qué permitiría esto? Bueno, permitiría tener sus propios machos seleccionados para que el nivel genético de ellos mejore, pero también generar dinero a través de la venta de reproductores, que muchas veces es algo que en Argentina es poco fácil de encontrar. Y si el estrato comercial hiciera controles, aunque estos sean no oficiales, y las relaciones de parentesco se mantuvieran, o sea, se supiera de quiénes son hijas estas madres del estrato comercial, con un control lechero no oficial uno los podría evaluar y eventualmente si una madre supera el promedio de las madres del núcleo, algunas podrían pasar a formar parte del núcleo, no necesariamente desde el punto de vista físico, pero sí desde el punto de vista formal. O sea, serían parte de una élite aunque no estén conviviendo todas en un mismo establecimiento. Imagínense que los núcleos, estos son núcleos dispersos en casi todas las razas de rumiantes. O sea que el núcleo no está centrado, por ahora, ni en bovinos, ni en ovinos, ni caprinos, lo cual la selección genómica empieza a desafiar en la medida que se logren, por ejemplo, algunos cambios estructurales que nosotros logremos manejar la reproducción de otra manera. Y dentro de lo que es el juego de estos programas de mejora, lo que habría que tener es lo que se llaman los padres de referencia. O sea que el padre de referencia, que permite conectar distintas majadas, es importante en las evaluaciones genéticas. O sea que no solo es necesario que se hagan los controles lecheros en distintos
en distintos establecimientos, sino que estos establecimientos tendrían que tener conexión genética. Una forma de tener conexión genética es teniendo estos padres de referencia. Los padres de referencia es una metodología utilizada básicamente en ovinos, en Inglaterra, en las principales razas europeas, y también lo usamos en Argentina para fibra, porque permite conectar y hacer que la información sea útil para toda la población. Porque si los distintos rodeos, en este caso las distintas majadas, no estuvieran conectadas, entonces la precisión de la información es parcial, porque tendríamos islas que no están conectadas y entonces el mérito de un reproductor en la majada E, que no está conectada con la majada B, no se sabría cómo funcionaría. Y para que vean lo que sucede cuando uno selecciona desde un núcleo sin hacer selección, esta diapositiva muestra que el nivel genético que tenía el grupo que vendía los carneros con respecto al nuestro estaba muy por arriba, vamos a suponer que estaba 3 desvíos estándares por arriba. En la medida que nosotros empezamos a comprarle semen o comprarle reproductores, a lo largo de varias generaciones vamos a igualarlo, pero nunca superarlo, porque vamos a siempre depender del nivel genético que nos aporte ese núcleo que no hace selección. En cambio, si el núcleo hiciera selección, por más que nosotros nos acercáramos, nunca nos vamos a acercar tanto, y lo más cerca que vamos a estar es 2 generaciones por detrás. O sea, el núcleo va a ir mejorando y nosotros nunca vamos a llegar a estar más que a 2 generaciones por detrás de lo que está ese hato. Ese hato o ese núcleo usando genética tradicional. Ahora, si usáramos selección genómica, a lo mejor este gap lo reduciríamos en alguna cantidad. Bueno, esta es la visión global del mejoramiento genético ovino en tambo, que tiene varias dificultades. Son básicamente que actualmente debería haber para propulsar esto, una asociación de criadores, y esa asociación de criadores debería definir un estándar tipo el ovino lechero de provincia de Buenos Aires y generar un registro de genealogías donde se identifiquen los individuos, se los marque y se los haga pertenecer a una población, se establezca de manera más sistemática los controles lecheros y se realicen las evaluaciones primarias como para elegir un carnero o algunos carneros de referencia para empezar a conectar los distintos tambos e iniciar a rodar el proceso. Ahora, antes de cerrar, les quería quería transmitir la siguiente reflexión. El mejoramiento genético, desde el punto de vista del escritorio, depende de datos, de genealogía, de controlar la consanguinidad, de hacer una buena predicción con modelos lineales y realizar selección para mejorar la respuesta a la selección. Con esto logramos mejora genética. Ahora, ¿para qué hacer mejora genética en un tambo? Bueno, esto tiene que ver con las ciencias naturales. Nosotros queremos mejorar por una cuestión económica. Esa es nuestra base. Y la economía es una ciencia social, no es una ciencia exacta. Entonces nosotros tenemos el conflicto de estas dos situaciones, que la mejora genética no se puede definir 100% en el escritorio, sino que es definido como un evento social. Es un evento social en el cual yo me animo a decir que si el mercado de la leche, de los quesos ovinos, encuentra quien lo traccione y detrás de
todos los productores se establecen y se asocian como para generar una asociación de criadores que mantenga un control lechero apoyado tanto por la provincia o por alguna empresa que se ve beneficiada con la venta de los quesos, y se generan acuerdos público-privados, la mejora genética en ovinos no sería una fantasía. Ahora, si no hay acuerdos, los emprendimientos sin acuerdos y sin empujes de lo que yo considero son pioneros, la gente que realmente es emprendedora y empuja, estas cosas no suceden. Entonces, hay que tener en cuenta que la mejora genética no es una cuestión de un tratamiento, como podría ser el tratamiento de una mastitis, sino que acá hay que tener un acuerdo por fuera de mi establecimiento para poder beneficiarme en mi establecimiento. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, agradecemos a los disertantes la explicación clara y didáctica, sumamente valiosa para comprender los temas. Damos por finalizado este módulo y los invitamos a continuar sumando conocimientos en el próximo encuentro virtual asincrónico que estará disponible a partir del 15 de octubre. Allí desarrollaremos el módulo de nutrición. Les comento que van a encontrar referencias de bibliografía, material de consulta y los PDFs de las clases en el aula virtual. Y asimismo los mails de contacto para realizar las consultas que necesiten. Muchas gracias y hasta la próxima.